Muy buenas noches, queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Señales Ocultas, aquí por Tercera Llamada Radio, bajo una producción de Cristian Aguilar Centurión con los medios de contacto que ya todos ustedes conocen, Twitter, Facebook, Instagram, en transmisión simultánea ahorita en YouTube también, y Facebook como 3A Llamada Radio para que nos hagan favor de interactuar con nosotros, dejarnos sus dudas, comentarios, sugerencias, estamos para servirles. Un saludo a quien sigue los audios allá en España por ivox.com. Muchas gracias. De verdad, nos halaga mucho el que opinen así de nuestro trabajo. Nuestra misión nada más es informar, comunicarnos y consultar todo aquello que no sepamos. Esta noche acompañado nuevamente por mi querido amigo el ingeniero Alfredo Herrera. Ingeniero. Hola. ¿Cómo está? Bien, muy bien. Sí, ¿cómo le va con el nuevo temblor en la Ciudad de México el día de hoy? Me desperté con esa noticia, pero la verdad es que la zona donde yo vivo es un área donde no se siente, se sienten los temblores, quizás sea por la estructura de los estratos que hay ahí, no se siente. Ok, pues bueno, pero los sustos no cesan, ¿no? Pues sí. Oiga, el tema del día de hoy, ¿cómo actuar ante una catástrofe natural? A mí me gustaría aclarar esto, ingeniero. De ninguna manera es nuestra intención causar alarma, zozobra, miedo, pánico, como quieran ustedes llamarles. Nuestra intención es informar. E informar porque aquí, al menos en la República Mexicana, estamos reconociendo y sabemos todos que vivimos con la posibilidad de sufrir cualquiera de estos pues embates de la naturaleza y que lo menos que debemos hacer es estar preparados, informados, porque el riesgo es latente de que suceda cualquiera de ellos, ¿no, ingeniero? Así es. Dicha de paso, la información que les vamos a dar está contenida básicamente en temas de prevención. Está en la guía de protección civil, Sí. publicada por CENAPRED, el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Y pues es un tema actual porque hemos estado notando que en el país sufrimos por cuestiones de terremotos, sismos, estamos sufriendo por cuestiones de volcanes, estamos sufriendo por cuestiones de ciclones, estamos sufriendo por cuestiones de inundaciones, por mucho calor o frío y cosas de esas que ante esos eventos no está de más dar una recordadita de que hay elementos a los cuales acudir en todo momento para que ustedes salvaguarden su vida y la de sus familiares y amigos. Claro, la prevención nunca está de más. Nunca está de más. Sí, ingeniero. Pues bueno, el tema es muy amplio. Bastante amplio. Esperemos que nos alcance el programa del día de hoy, si no, con todo gusto haremos la segunda parte, ¿no? Claro. Sí, como les decía, el tema, y como bien lo acota aquí el buen amigo, se trata de temas realmente muy grandes, muy, ¿cómo les diré? Hay mucho material de dónde obtener información para llenar varios programas. No se trata de llenarlos por llenarlos, sino darles información. Entonces, aquí con el objeto de que no se hagan tan tediosos este programa, vamos a dar algo de información de carácter técnico, vamos a dar algo de información de algunas teorías que están por ahí manejándose en relación a los terremotos, en relación a los volcanes, en relación al cambio climático, que hasta ahí yo creo que hoy nos va a alcanzar, ¿sí? Y pasaremos por leer básica y fundamentalmente las prevenciones que son un listado, digamos, de medidas dictadas por Protección Civil. Sí. Sí, esta información es importante y además que lo podamos comentar como siempre en una charla de amigos, porque a veces nos dicen, oigan, qué desagradable es estar viendo que están leyendo, pues es que tomamos los documentos oficiales, los conocemos, hay que leerlos, no me los sé de memoria, yo creo que pues usted tampoco ni nadie y sería una locura aprender los procedimientos de memoria.
Y ya después de leerlos los podemos comentar, como cuando se reúnen los amigos a charlar, ¿no, ingeniero? Así es. Y sobre todo para los jóvenes, si nos mira gente joven, esto es importante. A la edad que un servidor tiene, yo me imagino que también es la postura de usted, ingeniero, estos eventos son, quiero llamar novedosos, porque no se veían con esta intensidad y frecuencia en tiempos atrás. Cuando yo fui joven, era muy raro hablar de tantos fenómenos naturales y al mismo tiempo, ¿no? Sí, porque casi todos ellos se daban en lugares ajenos a la presencia de tanta gente. Uh-huh. Sí había gente, pero era muy poca. Y además los medios masivos de comunicación actuales permiten que todas estas noticias se esparzan por todo el mundo de una manera brutalmente impresionante, muy rápida, uh-huh. muy rápida. Cosas que antes no había. Por ejemplo, y dicho sea de paso, estaciones sismográficas había muy pocas. Uh-huh. Y a medida que se ha incrementado el número de estaciones sismográficas en el mundo, se ha incrementado la detección de volcanes, uh-huh, de una manera prácticamente alarmante. Sí. Sin embargo, no debemos dejar de reconocer que muchos de ellos probablemente sucedieron en otras épocas, pero no se detectaron, no había ningún aparato sismógrafo que lo detectara. Uh-huh. Por lo tanto, era un evento más de la naturaleza y como tal se trataba y se perdía la información, pero ahora ya no. ¿O no? O hemos hablado en otros programas que las condiciones planetarias, cósmicas incluso, pueden estar afectando el comportamiento del magma en la Tierra. Sí. Entonces, no era nuevo, perdón, es nuevo, vamos a llamarlo así. De conocimiento. De conocimiento. Pero de hecho... A lo mejor ya había existido. Sí. Entonces, pues para los chavos, ingeniero, hay que estar muy atentos. Ustedes son el futuro de la humanidad. Sí. Y en la medida que puedan organizarse en muchos aspectos, así la vida les va a sonreír. Pues vámonos, ingeniero, ¿no? Pues vámonos. ¿Qué le parece? Mire, sí, empezaremos con definir qué cosa es un desastre. Sí. Si estamos hablando de prevención de desastres naturales, un desastre se define como un evento concentrado en tiempo y espacio, en el cual la población o parte de ella sufre un daño severo e incurre en pérdidas para sus miembros. De manera general, la estructura social se desajusta y se impide el cumplimiento de las actividades esenciales de la sociedad, afectando el funcionamiento vital de la misma. Un ejemplo muy rápido. ¿Qué nos sucedió en el año pasado, en el mes de septiembre, 19 de septiembre? Ese es un desastre natural. Uh-huh. ¿Qué alteró? Pues alteró toda la estructura social. Sí. Mucha gente falleció, mucha gente perdió sus trabajos, mucha gente perdió vidas y además perdieron dinero en sus bienes. Uh-huh. Sí, eso vendría a ser un ejemplo vivo de un desastre natural. Bien, ¿por qué prepararse para un desastre? Cada año el país es afectado por numerosos desastres, algunos de los cuales constituyen noticia nacional. ¿Por qué? Porque ahora ya hay más difusión, más medios de comunicación, más las redes sociales que antes no existían, son de reciente creación relativamente, pues le dan una gran difusión a todo ese tipo de información. Entonces, esto arroja un lamentable balance en cuanto a la pérdida de vidas humanas. Y ahora nos damos cuenta de, pues murieron 30, murieron 10 o murieron 20, ¿sí? Que desgraciadamente son noticias que no quisiéramos oír, pero que se dan. Y ya prácticamente de manera cotidiana. Y que generalmente se manipulan también. Además, mal hecho, pero sí, además se manipulan, ¿no? Bien, esto deja secuela emocional en las personas que lo sufren. Los daños a la propiedad, a los servicios, a la ecología, ascienden a miles de millones de pesos. El problema que más frecuentemente se presenta con respecto al comportamiento individual o comunitario de la población ante los desastres es la falta de preparación para enfrentarlos en sus 3 momentos básicos: antes, durante y después. Es decir,
Si estamos hablando del antes, estamos hablando netamente de acciones preventivas. Si estamos hablando durante, es una actividad reactiva. Y si estamos hablando del después, pues ya es una actividad que... ¿Correctiva? A veces es correctiva, pero muchas veces ya nada más es meramente informativa, porque la gente desgraciadamente se acostumbra, y eso es lo malo. Eso es lo malo, y esa es una de las finalidades de este programa. Muchas de las cosas que se van aquí a decir ya las saben, y las sabe todo el mundo, pero no está de más decirla. ¿Por qué? Porque muchas veces sabemos. Y un ejemplo claro, mire, sucede hoy en la mañana, sucedió en la Ciudad de México un sismo de 5.9 con epicentro, me parece que es en la ciudad de Puebla. Ok. Guajuapan de León, Oaxaca. Fue cerca de los límites con Puebla, correcto. Bien. Suena la alarma sísmica. ¿La gente qué hace? Se espera a ver qué pasa. Cuando que deberíamos actuar inmediatamente. ¿Por qué? Porque miren, no es lo mismo que tenga un epicentro, un terremoto, por ejemplo, en Acapulco o en Zihuatanejo, a que lo tenga aquí en Cuautla. Sí, dentro del territorio continental, ¿no? Habíamos hablado de eso. ¿Por qué? Porque el traslado del efecto de ese terremoto de una cercanía, no sé, de 100, 110 kilómetros de distancia de la Ciudad de México, obviamente nos va a afectar mucho más rápido que uno que venga de distancias de 400, 500, 600 kilómetros. Es obvio, ¿sí? Entonces, no todos los sismos tienen una antelación o una alerta sísmica que nos dure 1 o 1 minuto 20, ¿no? Sí, como sí. de hoy en la mañana, no tuvimos ni 20 segundos. Y esos 20 segundos nosotros nos sentamos a dudarlo. No, o sea, esperamos a ver qué pasa. No, señores, aquí es tener una cultura preventiva. Ante una alerta sísmica, busco el lugar que tenga previsto para desalojar mi casa, mi lugar de trabajo, mi lugar de transporte, donde me ubique. Debo tener ya un plan previamente diseñado, qué hacer, dónde acudir, etcétera. Cosas de esa naturaleza, pero no acostumbrarse y dejar pasar la señal. Oye, no hagan lo que hicieron ahora nuestros amigos los guatemaltecos. Estaban viendo que venía la lava del volcán de fuego en Guatemala, sí, y se ve cómo le están tomando todavía foto. Pues llega la lava, se murieron. Sí, sí. ¿Y qué fue? Fue una negligencia. Ingeniero, no se vale. Tampoco se vale, creo yo, confiar y dejarle todo al gobierno y a las autoridades. Le explico por qué. Dice usted atinadamente, si la alarma sísmica suena porque se origina el sismo en las costas del Pacífico, tenemos reacciones de segundo, pero también el monitoreo sísmico está colocado hacia el océano. Hacia el Pacífico, sí. Pero en el territorio continental, ¿cómo? Sí, ahí sí no. Sin embargo, sí sonó la alarma sísmica. Pero, ¿qué cree? Dicen que más del 12% no sonó. Más de 1,300 y tantas alarmas no sonaron. Sí, esa es una falla que tiene los sismógrafos. Es a lo que quiero llegar. Entonces, no podemos, por la propia naturaleza de que puede fallar, dejarle todo a confiar en las autoridades. Que es que no sonó la alarma, el gobierno tiene la culpa. ¿Y nosotros qué hicimos, no? ¿Cómo reaccionamos en esos 20 segundos que muchas organizaciones mundiales consideran que son de vital importancia para ponerse a salvo, ¿no? Y yo creo que no tan solo las internacionales, es decir, uno con un tantito de frente debe ser consciente de que se está jugando uno la vida. Sí. De esa decisión, si es una alerta, debo respetarla, debo seguir todo el protocolo correspondiente, o sea, todo lo que me están señalando las gentes expertas en todo esto, que son la gente de protección civil, en el ámbito de su
localidad. Puede ser protección civil a nivel municipal, estatal o federal. Oiga, Lo hay. y familiar. ¿Y Sería familiar? muy interesante que cada familia hiciera esos simulacros también. Que dentro de casa se pusieran de acuerdo y en base a los artículos publicados por las autoridades pudieran crear un protocolo familiar de protección civil. Porque sí es cierto que ya sabemos en las escuelas, en el trabajo, en las oficinas de gobierno, pero tal vez empezar en la célula por la cual se constituye toda la sociedad, la familia. La familia. Hacer simulacros en casa de qué hacer en eventos de esta naturaleza, ¿no? Nosotros se los recomendamos, de verdad, no echen en saco roto esta información, háganlo, porque se van a dar cuenta que cuando se ensaya previamente, cada quien ya sabe qué rol y qué actitud asumir. ¿Qué más, ingeniero? Bien, entonces, si estamos hablando de que para enfrentar esos desastres naturales hay 3 momentos básicos, uno de ellos es el antes, porque generalmente las personas no consideran la posibilidad de que algún desastre pueda ocurrir. Esto es muy normal. Es decir, generalmente las personas no consideran la posibilidad de que algún desastre pueda ocurrir o afectarles, razón por la cual no se preparan ni física ni psicológicamente para enfrentarlos. Esta es la etapa de prevención. Por favor, amigos, va en medio de nuestra vida. Que salió de más, que no pasó nada, qué bueno. Pero yo actué como debería de haberlo hecho. Y lo vamos a hacer de aquí en adelante, espero que siempre. Siempre que hay una alarma sísmica, respetarla y seguir el plan preconcebido que tengamos. Claro. ¿Sí? Bien. El otro momento es durante ese evento, durante el desastre natural esté ocurriendo. Porque en muchos casos, el miedo y la confusión del momento no hacen posible que la persona tome la mejor decisión para actuar en consecuencia y resguardar su vida y la de su familia. Por eso es aconsejable que tengamos previsto un determinado plan, qué hacer, ¿sí? Porque ya no voy a actuar en respuesta a de una manera sorpresiva. Sí. Voy a actuar en respuesta a, pero de una manera prevista. Es muy diferente. Uh-huh. Bien. Y el otro momento es, ¿qué hacemos después? Porque la visión de desorden y desequilibrio que puede presentarse a su alrededor, aunada a su desgaste emocional y físico, puede llevar a la persona a realizar acciones en su perjuicio, tales como ingerir agua contaminada, encender fuego sin cerciorarse de que no haya fugas de gas y tantas otras actividades que podrían ocasionar más desastres. Sí. Entonces, fíjense que esos 3 momentos son muy importantes y son cosas muy diferentes que hay que hacer, pero muy importantes para el cuidado de nuestra vida, para preservar nuestra vida y la de nuestros congéneres. Fíjese, ingeniero, que me quiero regresar un poquito Sí. Al actuar durante el evento. Sí. Yo quiero hacer hincapié en recordarles que cuando uno hace simulacros, cuando ya se presentan los eventos, la sorpresa no nos deja de llenar de pánico y miedo a las personas, porque Exacto. a mí me ha tocado presenciar, sobre todo damas, que se ponen histéricas, ingeniero. ¿Sí? Si esas personas les causa ese efecto cualquier evento, yo les quiero recomendar que lo practiquen con frecuencia, para que ante el evento ustedes mismos se van a dar cuenta que la sorpresa no les va a causar miedo y pánico que de repente le puede ocasionar cuando se presentan estos eventos y ustedes no han realizado simulacros. Porque no se sabe qué hacer. Exacto, porque no se ha ensayado qué hacer. Entonces, por eso es importante, yo lo reitero, empezar desde familia. Perdón, ingeniero, me regresé. Bien. Y ya después también en familia, pues qué hacer después del evento, ¿no? Claro, Uh-huh. claro. Pero ya ahorita lo tocaremos. ¿Qué más, Sí, ingeniero? bien. ¿Cómo nos preparamos para enfrentarnos a un desastre?
Las personas, familias y comunidades que se han preparado pueden actuar de manera efectiva para protegerse y, de ser posible, participar en las tareas comunitarias de prevención y auxilio. Si yo estoy preparado para un determinado evento y los miembros de mi familia también lo están, y en el mismo sentido, ¿sí?, nosotros podemos ser elementos de apoyo para aquellas familias o parte de la comunidad que no hayan previsto todo esto. Entonces, surgir como guías de qué cosa hacer ante determinado evento para que los demás nos sigan y salvemos la vida de todos los demás. Claro. ¿Sí? Pensando en salvar primero la vida nuestra, sí, obviamente. Porque en ese momento se vuelve una lucha individual, un trabajo individual por la vida de cada quien. Sí, y si hay alguien que no está actuando por la impresión, sino está actuando con conocimiento de causa, puede ser o resulta ser un elemento de muchísima ayuda para la comunidad en peligro. Claro. Y si empezamos con la familia, ¿qué les parece a ustedes si las personas se pueden organizar y reaccionan con vecinos, con calle, con colonia? Es decir, amigos, tenemos que generar esta cultura de prevención desde el inicio de nuestra sociedad e ir avanzando para cubrir todos esos sectores con los cuales vamos a tener que reaccionar en cualquier momento. ¿Qué más, Inge? Bien, lo que les vamos a mencionar a continuación es la base para estar preparados a fin de enfrentar desastres, lo que implica dos aspectos. El primero es la preparación mental, saber qué hacer. El segundo es la preparación física, disponer de equipo y provisiones. Reiteradamente nos ha dicho los medios de comunicación e incluso el Twitter, Facebook, en fin, esas redes sociales nos han sugerido la conveniencia de que armemos una especie de despensa, un kit, es decir, algo de despensa para precisamente cuando nos veamos ante la necesidad de que no haya alimento que tomar, nosotros estemos ya prevenidos. Claro. y podamos permanecer así un par o 3 días o quizá dependiendo del tamaño de kit que tengan, pues será de más días, pero no los agarra desprevenidos. Claro. Y sin embargo, eso que se puede ir en un momento dado, por ejemplo, yo la tengo esta semana, no la utilicé, pues la siguiente semana yo consumo eso y compro material para sustituirlo. Para evitar la caducidad. Para evitar la caducidad. Claro, y entonces estar siempre prevenidos, Es una pequeña reserva que puede ser movible para consumo y reposición. Así es. Sí, ingeniero, tienes toda la razón. Bien, ahora me gustaría pasar a la parte... Falta la petaca con los documentos, lámpara. No, ahorita vamos allá. Vamos para allá. Sí, para no... Era nada más de alimentos esta parte. Sí, ahora si quiere nos vamos directo, pero me gustaría darles algo más. Seguimos su guión, no se preocupe, perdóneme, yo me adelanté. Específicamente si hablamos de sismos, hablamos de volcanes, de erupción de volcanes, hablamos de cambio climatológico, de ciclones tropicales, etcétera. Entonces, yo creo que esos son los 3 temas que nos van a alcanzar el tiempo por el día de hoy. Entonces, toquemos primero lo que se refiere a sismos, ¿se le parece bien? Sí, nada más un comentario, mire, ingeniero, aprovechando 20 segundos, sería muy bueno que nuestros amigos supieran que jamás nos ponemos de acuerdo y seguimos un guión preestablecido. Y aquí se está viendo. Usted realiza sus investigaciones, yo traigo un poquito de material y nunca nos ponemos de acuerdo, nunca hay una mano peluda de la producción, ¿sí? Siempre vamos fluyendo en base a los comentarios y a la charla. Esto se los digo porque a veces nos dicen que nos falta producción y no, esta es una charla de amigos. Jamás vemos los temas antes ni nos ponemos de acuerdo, ¿no? Así es. Sale. Bien, entonces entremos de lleno al tema de sismos. Cuando se produce un sismo,
Pues cuando los esfuerzos que afectan a cierto volumen de roca, y ahorita vemos de qué se trata esto, sobrepasan la resistencia de esta, provocando una ruptura violenta y la liberación repentina de la energía acumulada. Esta energía se propaga en forma de ondas sísmicas en todas direcciones. Más en cristiano, miren, todo el mundo, todo el planeta Tierra está formado por una especie de rompecabezas de placas tectónicas. En el caso de nuestro país, hay 5 placas tectónicas que nos afectan o que estamos directamente inmersos en ellas. Las 2 más grandes es la placa Norteamérica, y luego seguiría en magnitud la placa del Pacífico. Después vendría la placa del Caribe, sí, la placa de Cocos y la muy pequeña es la placa La Ribera, que está prácticamente al sur de la península de Baja California. Bien, esas 5 placas, entonces debo decir lo siguiente. Cuando se están, como hay un constante movimiento de la Tierra y se mueven esas placas, y dentro del interior de la Tierra está almacenándose una gran cantidad de energía. Esa cantidad de energía tiende a provocar rotura de esas placas. Y esas placas, como se están moviendo, puede ser un movimiento que le llaman convergente, es decir, que van en sentidos contrarios para unirse. Esos pueden generar fenómenos de subducción, es decir, por ejemplo, en el caso nuestro, la placa de Cocos se mete por debajo de la Norteamérica, generándose entonces una área de subducción, y ahí hay una liberación muy fuerte de energía que provoca el movimiento de esas placas de toda la Tierra y genera entonces eso que llamamos nosotros como terremotos. ¿Sí? También hay otros que son las placas con movimiento divergente, es decir, que se están alejando. Esos, por el alejamiento, hacen que se rompan las placas, y entonces la lava que se encuentra dentro de alguna cámara magmática cercana, pues encuentra la liberación de presión y genera volcanes. Básicamente. Hay otro tipo de movimiento entre esas placas que le llaman placas de movimiento de transformación, como en la placa que se encuentra en la parte muy cercana a Tijuana. Ahí las 2 placas se mueven, una en un sentido y otra en otro sentido, de tal manera que son meramente deslizamientos entre placas, y se le llama energía transformantes. Ahí están transformando esa energía. Esas están ubicadas en la falla de San Andrés, sí, básica y fundamentalmente. Bien, entonces, dicho eso, la magnitud de un sismo es un número relacionado con la cantidad de energía liberada en el momento de su ocurrencia. Para calcularla se utilizan los registros de uno o varios sismógrafos, que afortunadamente ahora sí ya son cientos, y si me apuran un poquito diría que hasta miles de sismógrafos que se encuentran ya instalados, trabajando en el mundo entero. Se ha visto la necesidad de tener esa detección. Entonces, se expresa mediante números arábigos esa magnitud, incluyendo fracciones decimales. Cuando es necesario un grado determinado de magnitud, implica alrededor de 32 veces más energía liberada que la anterior. Por ejemplo, si una fuera magnitud 3 y la otra fuera magnitud 4, entre la 4 y la 3 hay 32 veces más de efecto, ¿sí? en el terremoto, ¿sí? Así, un sismo de magnitud 7 es 32 veces más energético que uno de 6 y cerca de 1000 veces más grande que uno de 5. ¿Es exponencial? Sí, sí. La primera escala de magnitud fue definida por Richter en 1932, actualmente en desuso,
y se consideraba los diferentes tipos de sismos, sus profundidades. Los sismólogos manejan varias escalas de magnitud y ya no se utiliza esta de Richter. Bien, hay otro término que se define en un terremoto, es la intensidad. La intensidad de un sismo está asociada a un lugar determinado y se asigna en función de los efectos causados en el hombre y en sus construcciones y en el terreno natural de la localidad. Para asignar un grado de intensidad se emplea la escala de Mercalli modificada, la cual emplea números romanos del 1 al 12. Bien, no sé si nos quieras hacer favor, Cristian, de ponernos ahí un mapita que está en francés y ese se refiere a la repartición de los sismos. Está un mapa mundi, digamos, donde están reflejados los diferentes continentes y se ven en puntos rojos los terremotos que se han generado o que están generándose, y vemos ahí que muchos de ellos concuerdan con el con el cinturón de fuego. Muchos otros están cercanos ahí a la placa del Caribe, y hay una placa finalmente hasta abajo que nos llega prácticamente toda la costa del Pacífico, rodeando hacia el continente, el continente americano en el área de Sudamérica. Y del otro lado se ve ahí la diferencia más bien los terremotos que hay entre África y Europa, Asia y hasta Nueva Zelanda. Ahí se ven con puntos rojos los que están en este momento activos. Bien, en la parte inferior izquierda, ahí hay un pequeño circulito donde estamos viendo que se está manejando la astenosfera, que es una de las capas inferiores de la Tierra, y le sigue ya pegadito o formando parte de la superficie la litosfera. Y se lee ahí que la litosfera tiene 100 kilómetros de distancia. O sea, de la superficie de nosotros hasta llegar a la astenosfera son 100 kilómetros. De grueso. De grosor. Sí, y esa litosfera se continúa aún en los océanos. ¿Ok? Bien. ¿Dudas, quejas, reclamos? No, ingeniero, no. ¿Comentarios? No. Muy interesante. Bueno, fíjense que ha tomado mucho auge a épocas recientes la cuestión de los sismos lentos. Sí, está de moda. Está de moda. Y eso es igual de peligroso, ingeniero, sí. ¿no? Miren, me encontré precisamente el día de ayer, o sea, está fresquecito, una publicación que hicieron unos científicos, uno de ellos creo que se llama Ferrari, otro Parker, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Órale. Está fresquecito. Ellos dicen lo siguiente. Ayer 18 de julio. Ayer 18 de julio. Ok. Expertos del Centro de Geociencias y del Instituto de Geofísica de la UNAM creen haber hallado la razón por la que no se ha producido el gran sismo proveniente de la brecha de Guerrero, y que se cree sacudirá como en 1985 o peor a la Ciudad de México. Es decir, esta brecha de Guerrero es tan importante porque en los últimos, tengo entendido que 110, 111 años, no ha tenido ninguna actividad, y se espera que tenga algo, que suceda algo, y ese algo va a ser muy grande, a tal grado que han intervenido grupos de expertos, de científicos japoneses y de científicos mexicanos para estudiar y ver qué podríamos hacer. Bien, según los expertos de la UNAM, la capa de Gabbro, que así se llama la roca ígnea en la base de la placa norteamericana, o sea, tienen la placa norteamericana, hagan de cuenta que está así. Entonces, en la parte baja, en la parte inferior, tienen gravo, que es roca ígnea. ¿Ok? Bien. En la base de la placa Norteamérica es poco permeable esa capa
y no permite el paso constante de agua. Así, cuando la placa de Cocos entra por debajo de ella, o sea, de la placa de Norteamérica, la sella, libera fluidos que quedan atrapados, lo que genera menor fricción y evita la acumulación de energía. Okay. Desde 1911 no ocurre un sismo de consideración en la brecha de Guerrero, lo que llevó a los especialistas a estudiar más a fondo esta región que va de Acapulco a Zihuatanejo. La lógica indica que tarde o temprano habrá un terremoto. Se han hecho estudios y se ha descubierto que en el pasado hubo vulcanismo por largo tiempo, mucho más que en el resto de la costa del Pacífico. Sí. Comentó Luca Ferrari, que es uno de los investigadores. Comentó también que al investigar la zona encontraron que ahí se registró actividad volcánica constante por casi 40 millones de años, y evidencia de ello son las rocas halladas de los periodos Cretácico, Paleoceno, Eoceno y Oligoceno. Gran cantidad de ellas son gabbroicas, equivalentes de los basaltos que se forman de coladas de lava, pero cristalizadas a profundidad. Recordarán que alguna vez veíamos que de qué está formado esa litósfera. La litósfera, que es la parte que está pegada a nuestra superficie, está primero cubierta por una capa de granito y la siguiente capa es basáltico, material basáltico. Bien. Es como un amortiguador, ¿verdad? Sí. Funciona como un amortiguador. Funciona como un amortiguador. Bien. Ellos dicen entonces que las rocas impermeables es la posible razón de que no se haya dado un terremoto de magnitudes increíbles. Luego de sus indagaciones, o sea, sus experimentaciones e investigaciones, Ferrari y Husker sugirieron que la formación de esta capa de roca entre las placas incrementa la presión de fluidos, pues la capa de gabbro en la base de la placa superior, Norteamérica, es poco permeable y no permite el paso constante de agua. Cuando la placa de Cocos se subduce, o sea, entra abajo a la norteamericana, libera fluidos que quedan atrapados, generando menor fricción, como si se tratara de un lubricante, lo que evita que se acumule la suficiente energía como para que haya un terremoto grande, explicó Ferrari. Finalmente, posiblemente, señaló el investigador, esto da lugar a los sismos lentos, descubiertos a partir del uso del sistema de posicionamiento global, GPS. Esto es que, en lugar de moverse las dos placas en decenas de segundos, el desplazamiento dura de 1 a 6 meses, por lo que casi no se perciben. El movimiento de la placa de Cocos hace que la placa que está sobre ella, la Norteamérica, se hinche, levantándose decenas de centímetros. Luego, con el sismo lento regresa el terreno a la normalidad en un proceso que dura meses. ¿Nos quieres poner la siguiente figura, por favor, que es la de las placas tectónicas? Por favor. Bien, esto es, como les comento, algo que encontré que explica los sismos lentos y apenas lo encontré el día de ayer. Sí, ingeniero, estaba yo recordando, algunos investigadores americanos señalan que los sismos lentos pueden ocasionar y están ocasionando que 25 kilómetros de la falla de San Andrés se empiece a quebrar en forma de escalera. Por lo continuo de los sismos, porque son lentos pero muy duraderos, ¿no? Curiosamente, hacia el territorio mexicano, ha sido benéfico, pero en el norte ese tipo de sismos está ocasionando fracturas en la falla de San Andrés, ¿no? Sí, porque la estructura de la tierra pues es diferente en cada uno de sus partes. Entonces, pues sí, en este punto a nosotros nos resulta conveniente, claro, los sismos lentos.
Y si nuestros amigos por eso de repente, ay, me mareé, sentí que estaba temblando, pues seguramente ese movimiento lo pudo percibir, porque dura hasta días, ¿no? Incluso. Hasta meses. Sí, sí, Hasta sí. meses, según ese trabajo. Reporte de la UNAM. Sí. ¿Qué Bien, más, señor general? bien, aquí nos decía, más bien, en la imagen que nos hizo favor de poner el señor productor, es también una imagen que me encontré y está en francés. Ahí se ve claramente en la parte izquierda el continente americano y ahí se ve también muy claramente la placa Norteamérica, que es una de las placas más grandes. Luego hacia la parte, hacia el oeste, hacia el, ¿qué es? Hacia el este, está la placa del Pacífico, que es también muy grande. Después, encerrada entre rojo, se encuentra la placa del Caribe, y entre la placa del Pacífico y la placa del Caribe está la placa de Cocos. Desviándose un poquito hacia arriba, hacia la zona de Nayarit, digamos, en el mapa es donde termina la línea roja y se une con un triangulito azul. Ahí tendremos la placa La Ribera, que son las 5 placas que nos interesa básicamente como país México. Y ahí se dan los diferentes placas que hay en todo el mundo, ¿no? Como la placa África, la placa euroasiática, la placa australiana, la placa antártica, la placa sudamericana, en fin, ahí tienen toda la gama de diferentes placas. Bien. Sismología de México. La República Mexicana está situada en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo, enclavada dentro del área conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se concentra la mayor actividad sísmica del planeta. La alta sismicidad en el país es debido principalmente a la interacción entre las placas de Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Ribera y la del Caribe, como les mencionaba, así como fallas locales que corren a lo largo de varios estados, aunque estas últimas menos peligrosas. La placa Norteamérica se separa de la del Pacífico, pero roza con la del Caribe y choca contra las de Ribera y Cocos. De aquí la incidencia de sismos. Tome nota de esto. Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco son los estados con mayor sismicidad en la República Mexicana, debido a la interacción de las placas oceánicas de Cocos y Ribera, que subducen con las de Norteamérica y del Caribe sobre la costa del Pacífico frente a estos estados. También por esta misma acción son afectados los estados de Veracruz, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Nuevo León, Sonora, Baja California Sur y el Distrito Federal, sí, actual Ciudad de México. Aunque las zonas epicentrales se localizan en diversos puntos del Pacífico, la Ciudad de México, aunque no se encuentre sobre la costa, se ha convertido en el receptor sísmico de todos ellos, debido a que se encuentra lo suficientemente cercana para experimentar sus efectos. Y la causa de que estos sean más dañinos en esta zona que en otros lugares radica, entre otras cosas, en la naturaleza de su terreno, ya que fue fincada en lo que fuera un lago, generando gran preocupación por esto. Sí. Y eso es el motivo por el cual, hablando específicamente de la Ciudad de México, pues nos pegan, aunque los epicentros se encuentran a 600, 700, 400 kilómetros de distancia. ¿Por qué? Por las características propias del terreno. Porque las ondas se propagan más rápidamente por el agua y el subsuelo está lleno de líquido
En la Ciudad de México. Así es. En el área metropolitana, más bien. Así es. Pero le tengo una grave noticia. Ya casi no hay agua. Sí. En la Ciudad de México está precisamente un acuífero que se llama así Ciudad de México. Uh-huh. Ese acuífero trabaja, según los reportes últimos de la Conagua, trabaja con el orden de 1 millón de hectómetros cúbicos Sí. de déficit por año. Órale. ¿Eso qué quiere decir? Que es necesario o suspender la extracción de esa agua, del agua de esos acuíferos, Uh-huh. o bien inyectarla, Vertirla. Uh-huh. pero inyectarle agua tratada. Es decir, es un problema grave que tiene ahorita la Ciudad de México, Sí. esa falta de agua. En fin, fue un pequeño desliz. Sí. Apunte cultural. Sí. Bien. Las regiones sísmicas en México. ¿Nos quieres poner, por favor, la otra grafiquita del mapa? Hay un mapa donde están las regiones sísmicas en México. Con fines de diseño antisísmico, porque esas zonas deben ser tomadas muy en cuenta por nuestros amigos los arquitectos, ¿sí? A la hora de diseñar las estructuras que van a dar origen a construcciones habitacionales. Uh-huh. Bien. Con fines de diseño antisísmico, la República Mexicana se dividió en 4 zonas sísmicas, utilizándose los catálogos de sismos del país desde inicios del siglo. La zona A es una zona donde no se tienen registros históricos de sismos. No se han reportado sismos en los últimos 80 años y no se esperan aceleraciones del suelo mayores a un 10% de la aceleración de la gravedad a causa de temblores. La zona A es prácticamente la zona que está cubriendo parte de Chihuahua, aunque cuando le mostraba yo esto a mi esposa me dijo, oye, acaba de temblar en Chihuahua. Seguramente está esto en... Chihuahua es el estado más grande de la República, entonces alguna parte más hacia el poniente, Uh-huh. más hacia el poniente, no hacia el poniente, es que haya temblado por ahí, ¿sí? Pero aquí la zona A, que se le llama, pues está prácticamente desde Chihuahua hasta Tamaulipas, ¿no? Uh-huh. Toda esa parte del noreste, y toda la península de Yucatán, Sí. incluido ahí está Quintana Roo. Uh-huh. ¿Ok? Bien. Después viene las zonas B y C, son zonas intermedias donde se registran sismos no tan frecuentemente o son afectadas por altas aceleraciones, pero que no sobrepasan el 70% de la aceleración del suelo. Esas zonas B y C están con la franja de color amarillo claro. Se encuentran prácticamente en la región hacia el Pacífico de Baja California Sur, Uh-huh. todo lo que corresponde a Sonora, parte de Chihuahua, parte de, ¿qué será ahí? Sinaloa, parte de Tepic, Nayarit, sí. Nayarit, Jalisco, Michoacán. todo El centro de la República. Todo el centro de la República, Uh-huh. hasta Veracruz. hasta la zona de Veracruz y Tabasco, yéndonos ya hacia Salina Cruz, por ahí, por esa zona. Sí. Ahí está la B. Y la C está bajito de ella, entre lo que sería la punta de Nayarit hasta la colita con, ¿qué es ahí? Chiapas. Uh-huh. ¿Ok? Esas son la B y la C. Hay una parte que sería aquí, correspondería, no sé, Tecate, Mexicali, en la zona de la Baja California Norte. Sí. La zona D es una zona donde se ha reportado grandes sismos históricos, donde la ocurrencia de sismos es muy frecuente y las aceleraciones del suelo pueden sobrepasar el 70% de la aceleración de la gravedad. Uh-huh.
esa zona D es básicamente la que forma parte del cinturón de fuego del Pacífico, que va desde prácticamente Nayarit hacia la parte final de Chiapas. Sí, pegado todo a la costa. Pegado todo a la costa. Ahí se ve claramente, Toda ¿no? esa costa del Pacífico es alto el riesgo Sí, de sismicidad. tremendamente grande. ¿Ok? Bien. Entonces, obvio es decirles que la gente que vive en esas zonas pues son las gentes que deben tener mucho más cuidado o mucho más atención en tomar todas las medidas de prevención que les esté dictando, que les esté sugiriendo la gente de Protección Civil. Sí. ¿Ok? Oiga, ingeniero, pero, perdón, vamos a hacer Sí, hacemos un puentecito. Salud. Salud. Mire, ingeniero. Ahí le va. Casualmente, en esa parte del Pacífico es también la de mayor incidencia de huracanes. Exactamente esa franja roja que aparece en el mapa es la de mayor incidencia, ¿no? ¿Quién sabe? Vamos a tratar. Casualidades. Sí, pero pues ya habíamos visto por ahí que no hay casualidades, son causalidades y efectos. Sí, claro. Bueno, entonces a nuestros amigos que vivan en la costa del Pacífico, desde Nayarit hasta Chiapas, pues hay que tener cuidado. Y en la frontera. En la frontera de Mexicali, Tijuana y toda esa parte, ¿no? Hasta la parte baja, por ahí de. ¿Los Cabos? No tanto, no llega a Los Cabos, yo creo que llega a Loreto. A Loreto. A Loreto. Sí. Hasta Loreto, en la Baja California Norte. Es que estamos usando un mapa sin nombres, no estamos calculando. Yo creo que llega hasta por ahí. Sí, ingeniero. Entonces, esa zona es primordial que tengan muchísimo cuidado. La gente que vive en la zona norte, pegadita hacia Estados Unidos, pues obviamente ahí colindan con la zona de la Bahía de San Andrés. Entonces también deben tener muchísimo cuidado. Bueno, también cabe señalar que ellos son los que están en mayor riesgo. Sin embargo, pues la mayor parte de los desastres ocurren hacia el interior del territorio nacional. ¿Y por qué? Pues porque son poblaciones con más densidad, ¿verdad?, de habitantes. Entonces, pues la Ciudad de México, por ejemplo, pues más de 20 millones. El área metropolitana, súmele usted otros 12 o 13 millones. Estamos hablando de 33 millones de habitantes, ¿no? Por eso los riesgos. Además de que las construcciones, pues se desbordó, ¿no, ingeniero? Se desbordó la población en el área metropolitana de México, creó un mercado que generó muchísimo dinero, son muy caros los espacios, deja dividendos importantes en la construcción. Pero ¿cree usted que debemos adquirir una mentalidad diferente en la construcción, ingeniero? Totalmente. ¿Materiales más ligeros? Materiales más ligeros, más resistentes, pero sobre todo menor corrupción en esas áreas, en las áreas de gobierno, a todo nivel, municipal, estatal y federal, porque ahí es donde prácticamente es una caja chica de las autoridades, porque se presta a muchísima corrupción y no se vale porque está en medio la vida de muchos ciudadanos. Y aparte su patrimonio, ¿no? El patrimonio que han invertido tal vez de toda su vida de ahorros, ¿no? Sí, y de la noche a la mañana se encuentran que ya no tengo nada. ¿Y por qué? Pues por corrupción, no se vale. Estaría bien, por ejemplo, un plan de desarrollo habitacional que fuera extendiéndose hacia partes del Estado de México, donde ya no se permitieran construcciones de más de 2 niveles con materiales diferentes. Yo creo que hasta las personas vivirían menos encimadas, ¿no, ingeniero? Espacio hay. Sí, lo que pasa es que no hay servicios, no hay, o sea, no hay agua, agua, es no crear hay toda drenaje. la infraestructura, es toda ¿verdad? la infraestructura. No hay servicio de agua, no hay drenaje, no hay disposición de aguas residuales, no hay energía eléctrica, no hay respuesta para una movilidad que se vaya necesitando
en las diferentes zonas. Si ese plan se hubiera llevado a cabo desde el 85, ya transcurrieron 32 años. Ya estaríamos muy adelantados. Se hubiera avanzado Sí. mucho. Sí. Si se empezara hoy, tal vez en 30 años se pudieran ver avances. Lo que pasa es Pero que se ya, sigue obstinando en estar ahí metidos en la cazuela del Distrito Federal. es ¿no? que ya estamos saturados. Sí, Ya estamos saturados. El Estado de México, por ejemplo, el área donde yo vivo, Naucalpan, pues ya está prácticamente saturado las zonas habitacionales. Se habla, no me consta, pero se habla de que la zona poniente de Naucalpan y parte de Atzapán se están haciendo más de 1,000,000 de casas en los últimos 4 o 5 años. sí, sí, Imagínense. ingeniero. Cuando la única salida de esa zona para acá, para El área metropolitana, el área metropolitana, pues, es la zona de Lomas Verdes. el periférico, ¿no? También. Sí, para llegar al periférico de esas zonas tienes que cruzar Lomas Verdes, y Lomas Verdes en la mañana está súper saturada. Una planeación equivocada o una falta de planeación. Es una corrupción, digámoslo con todas sus letras. Hay una vil corrupción, ¿sí? Porque se les hace fácil obtener pingües ganancias, ¿sí? Y porque la gente que nos gobierna en un momento dado se va, son aves de paso, ¿sí? Y nos dejan a los que vivimos en esas zonas con la problemática. Claro. Ellos se van a vivir a otros lugares, tal vez a otro país, ¿no? Tal vez a otro país, tranquilamente, Porque y nos dejan toda la problemática. No se vale. Sí, a lo No mejor se en vale. 30 años, le digo, ya pasó del terremoto del 85 para acá. Si se hubiera planeado una urbanización más adecuada a las características del terreno, pensando en salvaguardar la vida de las personas, sus intereses, en construcciones más seguras, en ambientes diferentes, muchas cosas hubieran cambiado. Pero ya pasaron 32 años, no se hizo nada. Ojalá el terremoto que malamente dañó a tanta gente el año pasado, en el 2017, sea el parteaguas para que las autoridades cambien en esa mentalidad. Esperemos que sí. Esperemos, porque si no van a pasar otros 30 años y ya fueron 64 y no se hizo nada, ¿no? Sí, y además la demanda de habitaciones es mayor cada día por el crecimiento poblacional. Sí. Y a todos esos hay que darles Servicios. servicio. Sí, ingeniero. Sí. Está cañón. Está Sí, cañón. es Muy complejo. Es todo un reto. Sí, todo un reto. Estoy de acuerdo, Sí. pero se podría resolver habiendo menos corrupción. Bien. Pues ahí hicieron la promesa de que va a haber menos. Según Senapred, según las propuestas, las sugerencias que hace Senapred de Protección Civil al respecto, son las siguientes. ¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo según Protección Civil? Publicado esto en Senapred. La frecuencia de los sismos en el país y la cantidad de zonas vulnerables exigen que se tomen medidas preventivas que puedan mitigar o reducir los efectos de estos fenómenos. Los accidentes personales más comunes son consecuencia de derrumbes parciales de edificios que provocan caída de muros divisorios, cornisas, marquesinas, falsos plafones y unidades de iluminación. Caída de vidrios rotos de ventanas, caída de libreros, muebles y otros enseres en el interior de los inmuebles, incendios, caída de cables de energía eléctrica, actos humanos provocados por el pánico, por ejemplo, salir corriendo a la calle, empujar a otros, etcétera. Una persona puede disminuir los peligros a que están expuestos ella y su familia, aprendiendo qué hacer en caso de sismo. Y aquí ellos dicen lo siguiente: antes, ¿cómo prepararse? Esto es, reitero, información directita, textual de las publicaciones en Senapred de Protección Civil. Entonces, antes, ¿cómo prepararse? Acuda a la unidad de Protección Civil o las autoridades locales para recibir indicaciones sobre si la zona en la que vive puede ser afectada por movimientos sísmicos intensos. ¿Cuáles son las medidas de protección que debe tomar en su casa o centro de trabajo en caso de sismo? ¿Cómo puede colaborar con las brigadas de auxilio si tiene interés en capacitarse para participar al presentarse esta situación?
Tenga a la mano radio de baterías, linterna y documentos personales. Asegúrese de que su casa o lugar de trabajo corran el menor riesgo. Siempre estarán en riesgo, pero de que corran el menor riesgo. Solicite el servicio de un ingeniero, de un arquitecto o de un maestro de obras para detectar las partes más vulnerables de su casa ante un sismo e identificar los lugares más seguros en los que pueda protegerse. Haga revisar periódicamente y reparar, si es el caso, las instalaciones de gas y electricidad para que siempre se encuentren en buen estado. Prepare, estudie y practique con su familia o con sus compañeros de trabajo un plan para utilizarlo en caso de un sismo. Claro. Es lo que les decía aquí mi buen amigo Juan Ramón. Bien. Instruya a todos los miembros de su familia acerca de cómo y dónde se desconectan los suministros de gas y electricidad. No importa que sea la princesita, tienen que entrarle también a saber dónde están, cómo se manejan esos suministros de gas y de electricidad. Integre un botiquín de primeros auxilios. Hay un botiquín que se da, ¿qué es lo que debe contener ese botiquín? Y lo van a encontrar, se encuentra al final de esa guía. Tenga a la mano los números telefónicos de emergencia de la Cruz Roja, Protección Civil, hospitales, bomberos, policía, etcétera. O sea, de las autoridades que en un momento dado los pueda usted requerir. Acuerde con sus familiares el domicilio de una persona conocida fuera de la zona donde usted vive para comunicarse o reunirse ahí en caso de que llegaran a separarse. Esto es muy importante, ¿eh? Póngase de acuerdo sobre qué hará cada miembro de la familia o cada compañero de trabajo en caso de sismo. Es decir, darle cierto trabajo, cierta responsabilidad a una especie de comisión y a cada uno de sus miembros. Coloque los objetos grandes y pesados en anaqueles o lugares bajos. Fije a la pared cuadros, espejos, roperos, armarios, libreros y estantes. Evite colocar objetos pesados en la parte superior de estos. Muchas veces nos salvamos del sismo, pero no nos salvamos de los roperazos tacañón. Asegure firmemente el techo al techo, las lámparas y los candiles. Es conveniente que usted conozca la profesión o actividad laboral de sus vecinos o compañeros de trabajo, por si llegara a necesitar ayuda. Organice simulacros periódicamente con el objeto de que cada miembro de la familia sepa qué hacer durante el sismo y solicite a la Unidad Interna de Protección Civil que también se realicen en su lugar de trabajo. Localice lugares seguros en cada cuarto, bajo mesas sólidas, escritorios resistentes, paredes de soporte o marcos de puertas con traves. Refuerce esta información haciendo que cada miembro de la familia elija uno de esos lugares para protegerse. Identifique los lugares peligrosos de su vivienda para alejarse de ellos, tales como ventanas donde los vidrios podrían estrellarse, libreros u otros muebles que pueden caerles encima. ¿Qué hacer durante el evento de ese desastre, de ese terremoto? Mantenga la calma y ubíquese en las zonas de seguridad del lugar en que usted se encuentre al momento del sismo y procure protegerse de la mejor manera posible, permaneciendo donde está. La mayor parte de los heridos en un sismo se ha producido cuando las personas intentaron entrar o salir de las casas o edificios. Sí. Fíjense que aquí recalcamos lo siguiente: si ustedes reciben la primera impresión sin tener ningún conocimiento de qué van a hacer, les puede suceder que esa impresión les juegue una mala jugarreta y los deje petrificados, los deje paralizados, no puedan hacer nada. En cambio, si ustedes ya saben qué tienen que hacer, no les va a suceder esto. Párese bajo un marco de puerta con trave o de espaldas a un muro de carga. Hágase bolita, abrazándose usted mismo en un rincón, de ser posible. Protéjase la cabeza con un cojín o cobertor. Sí.
Manténgase alejado de ventanas, espejos y artículos de vidrio que puedan quebrarse. Evite estar bajo candiles u otros objetos colgantes. Manténgase retirado de libreros, gabinetes o muebles pesados que podrían caerse o dejar su contenido. O dejar caer su contenido. Retírese de estufas, braseros, cafeteras, radiadores o cualquier utensilio caliente. Si se encuentra en un edificio, permanezca donde está. No trate de utilizar los elevadores ni las escaleras durante el sismo. Conserve la calma. Si se encuentra en el exterior, busque ahí un refugio. Asegúrese de estar a salvo de cables, postes, árboles y ramas, escaleras exteriores, edificios con fachadas adornadas, balcones, aleros, chimeneas, macetas y de cualquier otro objeto que pueda caer, especialmente si se encuentra en una zona urbana, así como en zonas de edificios de muchos pisos cuyas ventanas y fachadas pueden esparcir escombros peligrosos sobre las calles. A este respecto les puedo decir lo siguiente, ¿fue ayer o antier? Hubo un accidente en la zona de Chegaray, el área donde yo vivo. Resulta que estaba lloviendo y se quitó esa lluvia y después llegó un fuerte viento, tiró un árbol. Un ahuehuete, no es cierto, un eucalipto. Pero como dicen los de mi barrio, pero choncho. Más de 20 metros. Sí, ya muy longevo. Sí, ¿no? muy longevo. Pues se cayó y desgraciadamente una familia iba pasando en su vehículo, les cayó encima, murieron 4 personas. Sí, vi la noticia, qué lamentable, ¿no? Lamentable. Fortuito totalmente. Si se encuentra en su vehículo, continuamos, si se encuentra en su vehículo, maneje serenamente hacia un lugar que quede lejos de puentes o postes de luz y estaciónese en un sitio fuera de peligro. Fíjense que yo ya tuve esa experiencia. Cuando va uno en el carro y está el sismo, se siente uno como en barcaza. Sí, todo se mueve, ¿verdad? Todo se mueve y no puede uno controlar el vehículo. Es momento de, si pueden parar, paren. Pero vean que no estén parados a la sombra de un edificio, no se les vaya a caer un cables eléctricos o un poste o un árbol. Todo eso tienen que fijarse, pero rapidísimo. Y un puente, no estar debajo de un puente Tampoco. Prender las luces de emergencia, orillarse y tratar de ponerse de pie fuera del vehículo. Sí, ¿no? claro, sí. Bien. En lugares públicos y llenos de gente, por ejemplo, un cine, teatro, un metro, estadio, salón de clases, no grite, no corra, no empuje, salga serenamente. Sí. Si la salida no está congestionada. En caso contrario, permanezca en su propio asiento, colocando los brazos sobre la cabeza y bajándola hacia las rodillas. En el caso del metro o sistema de transporte subterráneo, mantenga la calma y siga las indicaciones del personal de vigilancia. Tome en cuenta que la estructura del sistema de transporte ferroviario ofrece seguridad. Sí. De ser posible, cierre las llaves del gas, desconecte la alimentación eléctrica, evite prender cerillos o cualquier fuente de incendio donde se encuentre. A mí me gustaría hacer un comentario, ingeniero. Tal vez les parezca una locura, pero miren, el metro se inauguró, si no mal recuerdo, en 1969 en la Ciudad de México, ¿no? Ya pasamos varios eventos, 2 terremotos fuertes. ¿Usted ha escuchado algún derrumbe en los túneles del metro? No. Yo no. No, ni yo. Y que se haya que se haya enterado las personas a través de noticias o programas de televisión tampoco. No, tampoco. Entonces, tal vez los túneles, si se manejan con el debido cuidado, pueden ofrecer mayor refugio que salir a la superficie donde los edificios sí se caen. Sí. Parece mentira, pero... Sí, porque ya tiene 50 años o un poco más. Y no ha habido un accidente ocasionado por un terremoto, pero arriba sí se han caído miles de edificios y casas. Sí. Entonces, si alguna vez a nuestros amigos les toca un evento de estos en el metro, conserven la calma. Hasta ahorita
Sí, buscar un lugar donde estar refugiado y seguro, tal vez pegado a los muros en los costados. Y hasta ahorita, les repito, no hay un solo evento de derrumbe o alguna pérdida de vida humana en el metro ocasionada por ningún sismo que nos haya llegado la información. ¿Qué más, señor ingeniero? ¿Qué hacer después de un terremoto? En caso de haber quedado atrapado, conserve la calma. Es difícil, pero consérvela. Y trate de comunicarse al exterior golpeando con algún objeto. Ahora ya hay los famosos, las aplicaciones en los teléfonos que pueden llamar Sí. en automático, en algunas aplicaciones de emergencia, ¿no? de emergencia, Sí. que usted previamente ya tiene un número determinado. número a una persona para poder Sí. que se pueda comunicar con esa persona. Bien, en caso de permanecer en su casa o lugar de trabajo, verifique si hay lesionados y, de ser necesario, busque ayuda médica. No utilice los elevadores y sea cauteloso con las escaleras, podrían haberse debilitado con los sismos. Evite pisar o tocar cualquier cable caído o suelto. Efectúe una revisión cuidadosa de los daños si son graves en elementos verticales, columnas y o muros de carga. No haga uso del inmueble. No encienda cerillos, velas, aparatos de flama abierta o eléctrica hasta asegurarse que no haya fugas ni problemas en la instalación eléctrica o de gas. Imagínense el grave problema que tendrían, y yo casi sería la muerte, si hay una fuga de gas en su cocina, encerrada, y de repente ustedes llegan y prenden algún cerillo, alguna flama abierta, es una explosión inmediata. Sí. Entonces, tengan muchísimo cuidado con ese tipo de cosas. A mí me tocó el sismo pasado. Estaba yo en la oficina y nos costó mucho trabajo salir de la casa que ocupamos como oficina. Cuando salimos a la calle, empezaron a sonar los tanques de gas estacionarios de las casas contiguas. Se fracturaron algunos tubos y el escape de gas era impresionante. Afortunadamente, las personas se han ido informando, ingeniero. Y les debo decir que unos muchachos vecinos de donde estamos, con mucha calma subieron a la azotea y cerraron las llaves del tanque, ¿sí? Porque era impresionante la fuga. En el 85 muchas explosiones se presentaron, no porque alguien haya encendido alguna flama, sino que por los edificios derrumbados, los tanques de gas, los tanques estacionarios, pues el gas estaba ahí latente. Y debe usted recordar que muchos edificios explotaban, sí, por el efecto de la fuga de gas. Sí. ¿Qué más, señor? Bien. En caso de fuga de gas o agua, repórtela inmediatamente. Sí. Si usted obviamente no puede hacer nada. Sí. Si hay incendios, llame a los bomberos o a las brigadas de auxilio. No consuma alimentos y bebidas que hayan estado en contacto con virus rotos, escombros, polvo o algún contaminante. Limpien inmediatamente los líquidos derramados, tales como medicinas, materiales inflamables o tóxicos. Utilice el teléfono solo para reportar una emergencia. Encienda la radio para mantenerse informado y recibir orientación. Cuando abra alacenas, estantes o roperos, hágalo cuidadosamente porque le pueden caer objetos encima. No propague rumores ni haga caso de ellos porque desorientan a la población. Atienda las indicaciones de las autoridades o de las brigadas de auxilio. Efectúe con cuidado una revisión completa de su casa. Si es necesario evacuar, como medida ante cualquier riesgo, empaque previamente sus documentos personales, se los reitero. Como medida ante cualquier riesgo, empaque previamente sus documentos personales, actas de nacimiento, matrimonio, escrituras, documentos agrarios, cartillas, CURP, etc., en bolsas de plástico bien cerradas, guardadas en mochilas o morrales que pueda cargar de tal manera que le dejen libre las manos y los brazos. Al salir, hágalo con cuidado y orden. Siga las instrucciones de las autoridades o de las brigadas de auxilio. Esté preparado para futuros sismos, también llamados réplicas. Generalmente son más débiles,
pero pueden ocasionar daños adicionales. Sí. Estas son las propuestas que hace o sugerencias que hace Prevención Civil a través de Senapred para el caso específico de terremotos. Sí. ¿Sí? Ingeniero, por la plática que llevábamos, me quiero regresar un poquito al triángulo de vida. ¿Qué es el triángulo de vida? No sé cómo lo... Se refiere a que durante un evento de terremoto, las personas, si no pueden salir de donde están, se ubiquen al costado de algún mueble resistente, no debajo, sino a un costado de él, como pudiera ser mesas, camas, escritorios, no debajo, sino a un lado. Sí. Porque en la experiencia que se ha tenido en otros eventos a nivel mundial, se ha notado que ese espacio, aunque hubiera un derrumbe, el espacio que deja el no oprimir totalmente el mueble, cabe una persona en el costado y eso le puede salvar la vida, ¿no? Sí. También hay aire. Sí. Ahora, de ninguna manera somos fatalistas, yo lo reitero, es informativo. Vamos a empezar. Yo pensé que este programa, pero usted tenía toda la razón, es muy extenso. Ya casi concluimos, nada más nos alcanzó para ver sismos. Pues sí, siquiera lo dejamos aquí. Yo creo que sí, ingeniero, para poderlo ir detallando con mayor precisión y porque el ingeniero trae preparados más temas. Está sí, tengo más temas. Erupciones volcánicas, están huracanes y inundaciones. Huracanes tropicales, ciclones tropicales. Erupciones volcánicas, inundaciones. Entonces yo creo que si nos vamos paso a paso. Calentamiento y enfriamiento. Sí, entonces podemos avanzar con mayor tranquilidad. Correcto. ¿No? Entonces hoy tocamos temas muy importantes. Aparte de que ya lo decía Conapred, es importante que cada familia se organice, ¿no? Por sí o por sí no. No somos contactados de ningún extraterrestre, ni nos está diciendo que van a pasar 1000 cosas, solamente les damos información de lo que la ciencia y la lógica indican, que es lo más conveniente hacer ante un evento de esta naturaleza, ¿no? Sí, fíjese que me llevó hoy muy buena parte de mi tiempo la teoría de este señor Ben Davidson. Está muy interesante. Sí, muy interesante. Y la próxima ocasión que nos veamos, supongo que será para ver la parte de las erupciones volcánicas. Sí. Y ahí encaja perfectamente, ¿no? Cuando terminemos entonces ya sismos y erupciones volcánicas, encaja perfectamente bien esa parte teórica. Y ahí, además, no en lugar de, además de estas prevenciones, se les van a hacer algunas recomendaciones donde tengan que consultar algo para darse cuenta, para prever. Sí, por ejemplo, si usted necesitará ver algún sitio donde... ¿Cómo manejar la información? No. ¿Cómo encontrar las condiciones climáticas? Ok. Y sobre todo condiciones espaciales. O sea, por ejemplo, ¿cuál es el KP, que es el índice geomagnético de la Tierra? Porque en función de eso vamos a encontrar que tiene mucho que ver tanto con el tema de los volcanes como el de los terremotos. Entonces, cada persona podrá buscarlo de manera particular y sacar sus propias conclusiones, ¿no? Puede hacer sus propias previsiones. Bueno, está muy interesante eso, ingeniero. Sí. Además, si se acuerdan, vimos por ahí un estudio de Tarek Niazi, y ahí les vimos en un programa específicamente, eran teorías, ¿cómo se llamaba, productor? Teorías revolucionarias del cambio climático. Exactamente esas. Ahí vimos la teoría de ese señor Tarek Niazi, que hace referente con información del clima espacial. Sí. Hace una serie de gráficas
y que yo les recomendaba en ese momento que se hicieran en cada región, en su propia región, Sí. y tener predicciones. Si ese programa es de interés de ustedes, lo puede buscar en este canal, se llama así, Teorías Revolucionarias del Cambio Climático. Lo hicimos hace como un año, ¿no? No va a tener menos, ¿no? Menos, bueno, de aquí hacia 9 meses, a lo mejor atrás, Sí. hicimos ese programa. ¿Qué lo más, mejor. señor ingeniero? A lo mejor 7 vecinos. Pues no, yo traigo material, pero ya no nos alcanza el tiempo ahorita a verlo. No se trata de llenar programas por llenar programas, Sí. sino se trata de que la información que demos sea de utilidad para el grueso de la comunidad. Yo le quiero pedir a mi productor que cuando este programa se suba a YouTube en días posteriores, señor productor, le puedan poner ustedes en el programa la liga del Senapred para que nuestros amigos que estén interesados tengan acceso de inmediato a buscar la información. ¿No? Sí. Cristian, por favor, sí. Ahora, conclusiones. Bueno, vivimos en una zona, si quiere una y una, vivimos en una zona que desafortunadamente tiene altos riesgos de sismicidad. Así nos tocó vivir. Tenemos que estar preparados, atentos y ordenados para poder enfrentar esa situación que ya lleva 2 terremotos en menos de un siglo en México. Si nos preparamos, el siguiente, aunque se presentara, seguramente pudiera tener menos víctimas. Bien, en el caso específico de los terremotos, importa mucho el epicentro. Y aunque nosotros estemos alejados del cinturón de fuego, porque no vivimos en las costas del Pacífico, sino vivimos al interior de la República, en la parte central, pues por efectos de cómo está el suelo, las características propias del suelo, se propaga mucho más fácilmente esas ondas, porque no son lineales, son circulares, vamos, en todo un círculo se presenta. Sí. Y entonces, aun cuando no estemos en el epicentro, sufrimos graves problemas. Por lo tanto, aunque no vivamos en las costas, es necesario seguir estos consejos de sugerencia que les habíamos mencionado. Claro. Otro, si el terremoto se presenta, el movimiento sísmico, el epicentro se presenta en las costas del Pacífico, la conexión de las alarmas sísmicas pueden darnos 40 o 50 segundos de anticipación. Es importante no quedarse sentado y empezar a actuar en base al plan establecido del lugar donde cada quien se encuentre. Si es dentro del área del continente, ese tiempo se reduce. Esos 40 segundos se van a volver 20. Y hay que estar atentos. Y hay que crear esa situación, porque puede ser que el sismo se presente dándonos 50 segundos o 20. Todo dependiendo de dónde sea el epicentro. ¿Qué más, señor? Adquirir una cultura de prevención. Déjense de niñerías, es su vida, y ante cualquier evento de esa naturaleza, puesto que sobre todo en el caso de los terremotos no son predecibles, entonces debemos seguir ciertas prevenciones que nos indica la gente experta. No la echen en saco roto. El hecho de que hayamos tenido 4, 5, 6, las que sean, fallas ante una alerta sísmica, no haya pasado nada, no quiere decir que en la séptima ocasión va a ser lo mismo. No tenemos garantía de nada. Entonces, siempre no actuar como indiferentes, sino actuar de una manera oportuna, rápida, ante cualquier alarma. Claro. La otra, hemos hablado de lo importante que es desde el núcleo familiar empezar a organizarse en pequeños simulacros para saber qué le corresponde hacer a cada quien, a cada miembro de la familia, y que por ende no estaría de más hacerlo con los vecinos más cercanos o con las personas que tengamos más próximos. Eso es importante, porque si lo hacemos con frecuencia, la sorpresa no los tomará y los paralizará, ya cada quien sabrá qué hacer.
es importante. Sí, eso es muy importante. Yo diría que en relación a estos terremotos, debemos tomar experiencia de los últimos que hemos sufrido. Si bien no podemos decir que haya un incremento por cuanto a cantidad, sí ha habido algún incremento por cuanto a duración de los terremotos. Sí. Por lo tanto, debemos tomar que esa experiencia que ya vivimos la utilicemos En beneficio, ¿no? en beneficio nuestro, Sí. ¿sí? Y de nuestros familiares y de nuestra comunidad. En la medida que nosotros estemos prevenidos en nuestra calle, por ejemplo, ¿sí? Podemos actuar como guía de la gente si conocemos lo que tenemos que hacer y el resto de la gente no sabe qué hacer. Entonces, si eso se diera 2 o 3 personas en una calle, pueden actuar como una brigada, como una comisión de qué hacer ante determinado evento. Sí, está muy bien. Fíjese, ingeniero, que no hay que ser indiferentes, necios, porque vivimos en una zona que corre peligros, ¿no? Y esto depende de la actitud y el pensamiento de cada uno de nosotros. Ojalá y pues no quede en saco roto. Investiguen, prepárense, pues es lo más que les podemos ofrecer. Nosotros no vivimos de esto ni nos dedicamos a esto. Cada quien nos ganamos la vida como Dios nos dio la posibilidad, pero concurrimos aquí para exponer las ideas y los temas de una manera desinteresada. Hay otra situación, mire. Aquí vamos a empezar con socorristas de la Cruz Roja, cursos de primeros auxilios. Aquí. Entonces, si algunas de las personas están interesadas, con todo gusto pueden poner en contacto con nosotros. Creo que no van a tener costo, salvo que se pretenda, se extienda la certificación. Esa sí habrá que pagarla, pero el curso no tiene ningún costo. Esto es la tercera llamada. Aquí en las instalaciones. Tercera llamada radio, aquí en la colonia Bosques de Aragón, en Asia número 49. Y esperemos les sirva. Pues continuaremos con estos temas, ¿no, ingeniero? Así es. Nos seguimos la semana próxima. Claro que sí. Le agradezco mucho, de verdad, usted es muy gentil. Pues muchísimas gracias por haber invitado a usted. Muchas gracias. No, usted por dedicarle su tiempo, ¿no? Y tratar de informar a nuestros amigos de las cosas que vienen, porque debemos ser francos. Seguirán estos sismos. Ya verán por qué decimos eso. Sí, ya lo verán por qué decimos eso. Seguirán y hay que estar preparados. Exacto. Bueno, pues Dios quede con ustedes, bajo una producción de Cristian Aguilar, el ingeniero Alfredo Herrera, señora Margarita, muchas gracias, Juan Ramón Rodríguez. No echen en saco roto esto y preparen pequeños simulacros en casa. Nos vemos la próxima. Adiós con ustedes.